la universidad, Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Los temas fiscales se han convertido en una preocupación de primer orden para los colombianos. Aquí en este programa les llevamos el pulso semanalmente. Después de años de vacas gordas, estamos empezando a transitar unos terrenos verdaderamente difíciles. Y por eso, para hacerlo con serenidad y con profundidad, es que periódicamente vamos repasando lo que ocurre. Dos expertos de primera línea me acompañan en el programa de hoy. Me da mucho gusto saludar al senador Fernando Nicolás Araujo, senador de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado de la República. Bienvenido, senador Araujo. Juan, muchas gracias. Para mí un gran placer estar aquí y poder hablar con toda la calma sobre estos temas que tienen que ser de la gran preocupación de la agenda nacional. Esta mañana tuvo usted un debate y citó a la Comisión del Congreso a los miembros de ese grupo de expertos que han convocado para que estudien las recetas tributarias. Sí, a ver, nosotros como partido y por nuestra ideología no acompañamos la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, que fue a nuestro modo de ver una reforma tributaria improvisada, hecha a las carreras y que perjudicaba la inversión, como ya se empieza a ver. Pero tuvo un elemento que nos llamó la atención, y es que cogía un grupo de ciudadanos expertos, con gran trayectoria, reconocidos por todos los sectores, para que empezaran a promover, o a estudiar, mejor dicho, una reforma de fondo. Una reforma que... Estructural la llamaban. Lo que llaman la reforma estructural, que yo le llamo que es una reforma para que la economía colombiana no dependa exclusivamente del petróleo y de los hidrocarburos, que es uno de los grandes males de la economía nuestra, siendo un país que no somos productores de hidrocarburos, tenemos apenas 6 años de reservas de petróleo. Nosotros tenemos que crear un país industrial, un país agroindustrial, un país que estimule la producción de servicios, que estimule otros sectores de la economía, pero en los últimos años ha venido concentrándose en un sector donde no somos fuertes y ha venido concentrando los ingresos tributarios en ese sector. Por eso es tan bueno evaluar una reforma al sistema, la estructura tributaria colombiana que permita darle una orientación distinta. Y me da mucho gusto saludar al doctor José Roberto Acosta, es un experto reconocido en estos temas, miembro de la Red de Justicia Tributaria y tiene una columna especializada en estos temas muy leída en el diario El Espectador. Bienvenido, doctor Acosta. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Bueno, armó gran tropel en las redes y en el entorno de los analistas de economía con su columna del sábado, un panorama muy difícil el que usted pintó. Lo grave, Juan, es que el tropel lo está armando el gobierno. Mi columna es simplemente algo accidental, porque como lo diagnostica el senador, se nos cayó la época de vacas gordas, nos damos cuenta que no somos un país petrolero y que no sembramos absolutamente nada de esa bonanza que fue derrochada. En la columna mencionaba cómo los mismos expertos que nos prometen además una reforma estructural, que con ese nombre puede disfrazarse cualquier cosa, cualquier monstruo, reconocieron y lo hicieron también en el debate que usted convocó, senador, que el cumplimiento de regla fiscal es ya una utopía, que los descuadres fiscales son enormes y que definitivamente lo que se viene en ese panorama es supremamente preocupante para el ciudadano de a pie. Los impuestos adicionales que metieron en el 2012 y la última reforma tributaria parece que son insuficientes. Así lo dicen los sabios o los expertos convocados por el gobierno. Y ahora pretenden cobrarles a los colombianos lo que debe resultar, según el gobierno, de nuevos impuestos. Y en una situación muy difícil, cuando le enseñan a uno en primer semestre de economía y hoy día en cualquier clase de introducción a la economía, que la política fiscal es la herramienta anticíclica por excelencia, lo que se nos viene es más peso en los hombros que nos va a frenar un crecimiento ya muy débil, muy difícil de levantar con más impuestos. Eso es lo que llama la atención, que en vez de ser anticíclica es una reforma
procíclica, va a hundirnos más en el lodo. Senador Araujo, lo interesante del debate que usted convocó hoy con otros de sus colegas es que había especulaciones sobre lo que diría esta comisión y es la primera vez que ellos asisten a un debate parlamentario. ¿A usted le queda claro que van a proponer más impuestos? Realmente ellos se concentraron en entregarnos un diagnóstico, un primer informe muy concentrado en el diagnóstico, nada nuevo, realmente cosas que ya conocemos, pero me parece prudente y correcto que la comisión lo haya hecho y me parece bien que se empiece a dar ese debate sobre el diagnóstico también. Correcto. Encontramos cosas, Juan, como muy preocupantes, porque es que tenemos una de las tarifas más altas en impuestos del mundo y obviamente de América Latina. Y preocupa que eso no está impactando en el bienestar de los ciudadanos. El indicador Gini, que mide la desigualdad, demuestra que Colombia tiene, y así lo demostró la comisión y nosotros también con nuestra presentación, el indicador Gini antes de impuestos es exactamente igual en Colombia al indicador Gini después de impuestos. O sea que la política tributaria no está siendo un factor de redistribución. La política tributaria y el gasto en lo que ha concentrado este gobierno, el gasto en esa burocracia, en exceso de puestos, en derroche publicitario, etcétera, lo que ha generado es que esos ingresos no están siendo bien utilizados para redistribuir el ingreso, valga la redundancia. Usted lo había señalado que piden de los contribuyentes un gran esfuerzo, pero del lado del Estado no se ve el mismo compromiso para reducir los costos de funcionamiento, para reducir la nómina. ¿Cómo enfrentar ese tema, doctora Costa? Pues desgraciadamente la comisión de expertos solo se va a concentrar en pedir más impuestos, o sea, viene masiva, ampliación de la base, ojalá una simplificación. Yo creo que es de las cosas en las que yo creo que todos estamos de acuerdo, se requiere simplificación del tema tributario para que todos entendamos cómo pagar impuestos, pero en el lado del gasto no. Y aquí un poquito de jalón de orejas al Congreso y con su venia, senador, porque son quienes en últimas tienen que velar porque el gasto público se lleve también de forma racional, no solo la Contraloría. Recordemos que la ley de presupuesto a cada uno de los representantes y senadores se las ponen a discusión y dudo mucho y hago la encuesta y los senadores dicen, no, ¿yo qué voy a leer? Son 4 libros que ni siquiera yo me los leo, o sea, realmente es una cosa bastante dramática la ley de presupuesto y la terminan aprobando a pupitrazo, que realmente es una iniciativa del Ejecutivo desde el año 67 que ya el gobierno, si no se la aprueban, pasa derecho con esa ley. Pero ahí es uno de los grandes problemas, es algo que hay que manejar desde un punto de vista estructural. También atacar el control del gasto por parte del legislativo. Esa mezcla letal que hay hoy de pupitrazo y mermelada, que lo que termina generando es que unas mayorías aprueban lo que les digan en el Ministerio de Hacienda o en el que siempre la ha habido, Juan, o sea, realmente, pues yo sé que se ha concentrado en estos últimos 2 gobiernos, en Santos 1 y Santos 2, con la desafortunada palabra mermelada, que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, hoy presidente de Ecopetrol, que es un tema que amerita como 10 programas, Juan, acuñó y que se le quedó para hacerle peso al gobierno, pero es algo que de tiempo atrás se ha trabajado. Senador, en ese escenario que ustedes vieron hoy, la preocupación radica simplemente porque, en resumen, las cuentas no están cuadrando. ¿Qué alternativas sugirieron o esbozaron ellos o por ahora hicieron solo la ubicación del diagnóstico? Pues permíteme primero decir que no me siento aludido con que el gasto público y el Congreso no haya hecho el esfuerzo, porque nosotros sí lo hemos hecho. Nosotros no acompañamos este presupuesto y en gran medida porque encontramos derroche en él. Y nosotros hemos, paso a paso, ido tratando de mostrarle a los colombianos cuáles son los problemas que existen en el presupuesto y también lo hemos hecho desde la Comisión Tercera. Por ejemplo, hace poquito hicimos un debate sobre la eficiencia del gasto en la rama judicial, algo supremamente importante. Sobre lo que tú señalas, veíamos hoy, por ejemplo, que la tasa efectiva de tributación en Colombia es la tercera más alta de América Latina. Solo la supera Bolivia y Argentina. Y tú comparas eso
con otros países como Chile, Brasil, México, que tienen tasas efectivas mucho menores, pero que recaudan lo mismo que Colombia. Recaudan alrededor del 20% del PIB, un poquitico más, un poquitico menos. Entonces no es a mayor impuestos que se resuelve este problema. Y yo señalaba en mi presentación una curva en la cual se puede demostrar que no es a mayor tributo, mayor recaudo. La curva que nace del principio de que con 0% de tarifa recauda cero, pero con 100% de tarifa también recauda cero. Y con una tarifa de Colombia que tiene hoy alrededor del 70%, recaudas menos, mucho menos de lo que podrías recaudar con una tarifa del 30, del 40%, una tarifa más acorde que reduciría la evasión, reduciría la informalidad, esos grandes males que le afectan a la economía. Es como si en materia tributaria operara la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Hay un punto cuando la tributación es muy alta que si se sigue aumentando se traduce en evasión y no en recaudo. La famosa curva de Laffer, Exacto. que fue la que utilizó Reagan en su momento para contradecir a Carter y bajar los impuestos para subsanar el déficit, que hoy podría parecer un contrasentido, pero muy en línea con lo que dice el senador, valdría la pena revisar, porque ya no se aguanta a ningún ciudadano ni ningún empresario la carga de tributos que le hacen antieconómico estar en la actividad productiva. Ya regresamos. El senador Fernando Nicolás Araujo y el experto tributarista José Roberto Acosta. ¿Qué nos viene corriendo en el bolsillo de los colombianos en materia de nuevos impuestos? Sigan con nosotros. Recordaba a José Roberto Acosta que en esa puja célebre en Estados Unidos, Reagan-Carter, fue mediante el estudio y los hallazgos que se derivaban de la curva de Laffer como finalmente además se dirimió la política. Exactamente. Con decisiones de política fiscal y de política económica. Aquí hay estudios sobre ese punto, senador Araujo. Yo no lo conozco, pero sería muy valioso que lo hicieran. Sería muy interesante, porque es que hoy lo demostramos. Es que estamos demostrando y lo demostramos con varias gráficas. Lo demostramos analizando Colombia con América Latina y con los países más parecidos a Colombia, los CIBETs. Lo comparamos con Vietnam, con Indonesia, con Turquía, con Sudáfrica. Por ejemplo, Sudáfrica tiene Los CIBETs es la sigla que sale de la primera letra de todos esos países. Así es. Que eran los que venían empujando después de los que llamaban los BRICS. Los BRICS. Así es. Que era un grupo de países pujantes. Que tienen muchos aspectos similares. Por ejemplo, son muy jóvenes demográficamente. Vienen creciendo a tasas por encima del 3%. Son países que están en nivel de desarrollo, se están desarrollando. Entonces tienen varias similitudes, tienen una economía más o menos del mismo tamaño. Y el presidente Santos siempre dijo que quería que Colombia estuviera en la onda de los CIBETs. Y si tú comparas entonces a Colombia en esa materia con los CIBETs, Colombia tiene un mayor nivel de tributación, una tasa efectiva muy superior, y por ejemplo Sudáfrica tiene una menor tasa efectiva de tributación y mejor recaudo, lo cual, digamos, con evidencia empírica de este tipo, te demuestra ese concepto que está plasmado en la curva de Laffer. Y es que no es un tema menor ni es un tema académico. La tentación fiscalista siempre apunta a una recomendación que oímos mañana, tarde y noche, que es que hay que subir el IVA, que en Colombia el IVA está muy bajito. Pero no hay un desarrollo puntual de esa investigación. Es más intuitivo y con la angustia de que la plata no les cuadra. Sí parece lo sensato que antes de recetarnos nuevos impuestos y empezar a decretarnos nuevos impuestos y proponer nuevos impuestos, se hiciera esa valoración, porque por otra parte, doctor Acosta, uno no ve en el bolsillo de la clase trabajadora colombiana, en el bolsillo de las familias colombianas, campo para más IVA. Juan, eso es como cuando le van a aplicar uno penicilina, o no le revisan si uno no es alérgico a la penicilina porque lo pueden matar.
El tema de los impuestos hoy en Colombia requiere ese diagnóstico, senador, que ustedes propusieron en el debate esta mañana. Y a partir de las leyes existentes, además de ese diagnóstico de si estamos en ese punto de la FER, que una mayor tarifa nos puede, al contrario, deprimir el recaudo, empezar a ver en detalle lo que son las finanzas territoriales. Dos temas, en el PIPE, el viceministro técnico de Hacienda dice que va a utilizar unos excedentes del FOMPET. ¿Qué es el FOMPET? Es el Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales. Que se Yo no creó sabía. y no han pagado las pensiones, están Pero sin ahora, fondear. y lo grave es que ahora hay excedentes. Perdón, hasta ahora me desayuno que el tema pensional está solucionado y que sobra la plata. O sea, eso me parece aberrante. Yo sí requeriría de parte de los demás analistas del control por parte del Senado y de todos los ciudadanos. ¿Cómo así que después de que siempre nos han anunciado crisis pensional, ahora resulta que el fondo de las pensiones está con sobrantes? Eso me parece escandaloso. Se habla aquí de regla fiscal de la nación. ¿Se ha revisado la regla fiscal de departamentos, de municipios? Esa norma constitucional que metió Juan Carlos Echeverry la metió improvisando, porque no se dio cuenta las trascendencias enormes que tiene sobre todo el Estado y sobre toda la nación. Entonces aquí se la pasan improvisando una cosa sobre la otra. La reforma estructural, ya la ha dicho el mismo ministro Cárdenas, que no le gusta, que a él le gustan mini reformitas, pañitos de agua tibia, retazos, y probablemente sigamos de retazo en retazo, de improvisación en improvisación, y dejando un hueco cada vez mayor, que en últimas ya los colombianos no tenemos con qué pagar. Senador Araujo, ¿qué sigue en el camino de esa comisión? ¿Qué les dijeron ellos a ustedes en el debate? ¿La comisión va a seguir trabajando y cuál va a ser su producto? ¿Qué entrega? La comisión tiene que, por ley, ir entregando informes periódicamente. Y yo creo que tiene que seguir trabajando y seguir entregando esos informes. Pero queda uno confundido, queda uno muy confundido porque las declaraciones del presidente de la República el viernes pasado es decir que es que en Colombia no se necesita una reforma tributaria estructural y que no va a haber ninguna reforma. Entonces uno dice, va a hacerle un E15 a la regla fiscal, va a bajar los gastos, va a hacer una revaluación de su estructura de gastos, pues uno no entiende, va a endeudar el país. ¿Qué es lo que va a hacer? Queda uno muy confundido. ¿Será que esas frases vienen de que ya hay tarjetones rondando por ahí y le da miedo que su coalición tenga que salir a hacer campaña con la propuesta de los nuevos impuestos que el propio gobierno había venido agenciando? Yo creo que ese ha sido el talante de Santos. El talante de Santos es maquillar las cosas. Decir una cosa, prometer una y después hacer otra. Ahora dicen que fue el Congreso quien introdujo lo de la comisión dentro de la última reforma tributaria, que fue una ley de financiamiento. Sin embargo, realmente fue iniciativa del gobierno que el Congreso lo incluyera y el Congreso, pues usted conoce cómo le funciona al gobierno y decidieron incluirlo. Entonces ahora dicen que no porque es que estamos a vísperas de elecciones, pues tiene que ser serio. El presidente Santos no se atreve a asumir las decisiones que tienen costo político, no se atreve a gobernar, ¿no? Y como entonces ahora está en las encuestas, en su peor momento, seguramente no se atreve a tomar las decisiones de fondo. Pero sí le quiero decir una cosa. Ya me imagino yo a algunos colegas suyos en la casa de Nariño diciéndole, uy, presidente, no nos haga ir a elecciones con más impuestos porque ahí sí nos cascan. Eso... Porque es que ellos ven la cosa, no la ven de fondo. Y creen que la reforma estructural es subir el IVA. La reforma estructural no puede ser subir el IVA. La reforma estructural tiene que ser un análisis de fondo, profundo, no solamente desde el punto de vista de mayor recaudo. Es que no puede ser que las decisiones en materia tributaria solamente miren el indicador de recaudo como porcentaje del PIB. Hay que analizar todo el sistema, la evasión, la informalidad. Se están yendo las compañías de Colombia. Hace unas pocas semanas anunciaban la salida de la Mazda, de la compañía que produce los chicles Adams. Una serie de compañías muy importantes. ¿Y a dónde se están yendo? A Centroamérica, a México, a Brasil, a donde la reciben porque tienen impuestos que no son tan altos como los impuestos que tenemos en Colombia. Como nos gustaría aquí oír las respuestas del señor ministro de Hacienda. Ministro, se lo reitero al aire, está invitado cuando quiera venir para que nos conteste sobre todas estas preocupaciones que tenemos los colombianos. Ecopetrol, lo mencionaba usted, doctora Costa, nuevos nubarrones. Usted ha
planteado y advertido. Ni tan nuevos, Juan. En una columna de hace 2 años yo anticipaba la situación de Ecopetrol cuando no había caído siquiera el petróleo. Algo elemental. No guardaron para el CAPEX. El CAPEX es platica que necesita para mantener el crecimiento. O sea, guardar algo y no gastárselo todo. Pero Ecopetrol ha sido una sucursal del Ministerio de Hacienda y así no tiene futuro. La están desmantelando por dentro. Es escandaloso que hoy día Ecopetrol esté inscribiendo sociedades o filiales en paraísos fiscales. No, Perdón. esa doble moral yo no la entiendo. Perdón. Barájemela, como dicen. ¿Ecopetrol está inscribiendo sociedades en paraísos fiscales? Así es, Juan. Entonces, el dueño de Ecopetrol, que somos todos los colombianos, pero en cabeza del gobierno, le dice a los ciudadanos, no inscriba sus platas ni saque dinero a paraísos fiscales, y lo hace a través de la empresa más grande de Colombia. Eso es escandaloso. ¿Está eludiendo o evadiendo impuestos? Esa es la pregunta que hago aquí al aire al presidente, al señor Juan Carlos Echeverry, y que diga claramente si va a privatizar Cenit, que es la joya de la corona de Ecopetrol. ¿Qué es Cenit? Cenit es una filial que se encarga de la logística y transporte, y es para los banqueros de inversión lo único que tiene valor hoy día en Ecopetrol. Y probablemente cuando la vendan, señores accionistas, ustedes se van a quedar con el cascarón y Ecopetrol no va a valer nada. Logística y transporte, ¿opera los oleoductos? Exactamente, oleoductos, lo que es prestación de servicios internos de cada pozo, es realmente algo central de la operación y no depende de si encuentran o no petróleo, sino el usufructo lo saca de lo que hoy día tiene bajo su control la petrolera. Como si no fueran suficientes las penas y las afugias del sector petrolero. En este fin de semana vimos cómo las FARC siguieron con una estrategia que antes desarrollaba bastante más el ELN de agresiones contra la industria petrolera, voladuras, pero además obligando a derrames de crudo en el Putumayo. Inaceptable. Doctor Araujo, en ese recorrido que hicieron con los miembros de la comisión, ¿qué plantearon ellos sobre el futuro del petróleo? ¿Cómo están ellos avisorando lo que viene en ese frente? Nosotros recogimos el informe de la comisión de expertos y realmente ellos se están diagnosticando la estructura fiscal del país con unos precios de petróleo bajos. Fedesarrollo tiene unos estudios y Fedesarrollo analiza los choques externos y entre los choques externos la caída del precio del petróleo como uno de ellos y el efecto sobre el déficit fiscal en Colombia. Y mira este detalle, cuando analizábamos eso, veíamos que la caída que pronosticaba Fedesarrollo era a $80. La caída, ustedes saben, ha rondado los $60, inclusive ha estado por alrededor de los $50 el barril. Entonces el choque externo es mucho mayor al que pronosticó Fedesarrollo. Y entonces uno no ve que haya una política para sacar adelante el sector de hidrocarburos. Usted bien lo señalaba, la guerrilla haciendo atentados permanentemente. Me preguntaba algún periodista qué pensaba yo sobre la elección de Juan Carlos Echeverry como presidente ejecutivo de Ecopetrol. Yo decía, pueden poner al Papa, pero es que mientras en Colombia la FARC sigan atentando contra los oleoductos, mientras en Colombia siga habiendo un proceso pusilánime frente a la guerrilla, una actitud pusilánime frente a la guerrilla, mientras en Colombia tome 6 años sacar una licencia ambiental y tengamos dificultades con las comunidades, no vamos a ser capaces de tener nuevos hallazgos. Y es lo que está pasando. Ya nadie quiere explorar y Ecopetrol no está explorando. Deplorablemente se nos acaba el tiempo. Cuando la charla está buena pasa muy rápido. Una pregunta final sobre eso, doctora Costa. Las reservas de Ecopetrol, en el último reporte parece que esa reducción de inversiones va a afectar también la actividad exploratoria de Ecopetrol. Sí, y algo si primero reducen la inversión en exploración en cerca de 25% cuando deberían ser más agresivos en buscar petróleo, que es lo único que le daría sustento a Ecopetrol. Y lo segundo, que es algo bien paradójico, dice y se siente orgulloso Juan Carlos Echeverry de que va a incentivar la exploración offshore o en el mar. Es la más costosa, o sea, no hay plata para eso. Si no teníamos plata para hacerlo en el continente, en el mar, peor. Así que está realmente tirando globos, como lo escribí en una columna. Y un remate, aprovechando el senador,
por favor, no crean que lo que salga de esta comisión de expertos o de sabios es la última palabra. Eso de pronto nos lo están tratando de meter y no, es simplemente una propuesta y ese gol no nos lo vamos a dejar meter. Nosotros le pedimos al ministro que nos invitara a la comisión y no nos dejó a los de Red de Justicia Tributaria. Ojalá ustedes lo vean con un sentido crítico las propuestas que vengan de esta comisión. Todos los colombianos estaremos muy, muy atentos a lo que de ahí se derive. Y aquí también está invitado el doctor Juan Carlos Echeverry. Muchas gracias, senador Araujo, por habernos acompañado. Muchas gracias, doctora Costa, por habernos acompañado. Gracias, y a Juan. ustedes, gracias también por haber estado con nosotros en nuestro programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó